Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este espacio, noticias y sucesos cristianos. En esta oportunidad estaremos hablando del pastor y doctor Armando Alducín, que cayó en el grave error de pronosticar la venida de Cristo, cuando todos realmente sabemos lo que dice la palabra del Señor, que aún ni los ángeles saben la venida de Cristo. Veamos qué nos dice la Biblia en Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mateo 24:36. El hermano Alducín es un predicador muy famoso de Latinoamérica, el cual tiene unos mensajes muy preciosos. Pero somos humanos y cometemos errores, y a continuación les muestro el video donde el hermano reconoce su error y se retracta de lo antes mencionado. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Adiós. Muchos de ustedes saben que en estos últimos días se ha desatado una controversia en varias redes sociales por causa de una declaración equivocada que yo he hecho al haber establecido un año específico para la segunda venida del Señor Jesucristo. Desgraciadamente llegué a este error doctrinal al estar estudiando la parábola de la higuera, que la mayor parte de ustedes conocen, Mateo 24, 32 al 36. Y en esta parábola el Señor Jesucristo dice claramente que aprendamos de la higuera, la parábola, que no cabe duda que la higuera es un símbolo de la nación de Israel. El mismo Jesucristo, al entrar a Jerusalén, lo dijo, cuando la maldijo en frente de sus discípulos, y ellos se sorprendieron al ver que la maldecía sin entender el significado espiritual que se encontraba detrás. Ahí Jesucristo estaba simbolizando con esta maldición, la maldición que caería sobre la nación de Israel. Pero Jesús dice también que contáramos o que nos diéramos cuenta que en el momento en que la higuera reverdecía, o sea, sabemos que el 14 de mayo de 1948 Israel, después de casi 2000 años de exilio en la mayor parte de las naciones, reverdeció, o sea, las primeras hojas nacieron y él renació de una forma nacional, mas no espiritual. Entonces yo conté que una generación aproximadamente del Salmo 90:10, donde Moisés dice que es de 70 a 80 años, pues era muy fácil sumarle, ¿verdad?, a 1948, 80 años, y llegar a la conclusión que en el 2028 Jesucristo iba a regresar en su segunda venida, no en el arrebatamiento de la iglesia. De manera tonta, lo quiero reconocer delante de ustedes, y sin ahondar más profundamente en este estudio, lo hice público, con la sola motivación de alertar y despertar al pueblo cristiano ante el poco tiempo que realmente tenemos para dedicar nuestras vidas con mucha más pasión a Dios. Sin embargo, de una manera, vuelvo a repetir de una manera tonta, no consideré ni tomé en cuenta que esta declaración o error doctrinal no tenía el suficiente terreno sólido para sostener esta declaración bíblicamente. Reconozco ante todos ustedes que he cometido un error de interpretación bíblica al haber establecido un año específico para la segunda venida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Les pido perdón a todos mis hermanos que se han confundido con esta declaración, y solo Dios sabe que no lo hice con motivo de lastimar a nadie, ni con alguna motivación perversa o maligna. Y aunque sí sabemos que el rapto de la iglesia está mucho más cerca que nunca de todos nosotros, nunca debí haberme adelantado para establecer un año específico, repito, o determinado para la segunda venida del Señor Jesucristo. Le pido a Dios con todo mi corazón que aquí en adelante guarde mis palabras y las use con más cuidado para que yo pueda continuar usando mi vida para la propagación del Evangelio y de la edificación de la iglesia que Él ganó con su sangre en la cruz. Les pido perdón una vez más por este grave error mío de interpretación bíblica
y dentro de nuestra organización continuaremos manteniéndonos y esforzándonos para continuar predicando y enseñando la sana doctrina que nos ha caracterizado durante los últimos 46 años que llevamos de ministerio. Me humillo delante de ustedes, les pido perdón y sus oraciones para que el Señor continúe usando a el vaso de barro de este siervo tan imperfecto como lo soy yo. Dios les bendiga y mantengamos la paz siempre del Señor dentro de nuestros corazones y dentro de nuestras iglesias. Les amo entrañablemente y siempre trataré delante de ustedes de ser honesto y sincero, porque quiero continuar siendo usado por el Señor. Y de ninguna manera jamás me dará pena ni me avergonzaré de pedir perdón, ni de humillarme delante del que sea, porque lo único que buscamos es la gloria del Señor. Que Dios les bendiga. Sujer, nos pregunta a un amigo televidente, ¿habrá un arrebatamiento de la iglesia? La respuesta más sencilla a esa pregunta es absolutamente sí. Habrá un arrebatamiento, la Biblia lo enseña claramente. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, pues el Señor mismo descenderá del cielo, hablando de la segunda venida de Cristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y dice que van a pasar dos cosas en ese momento de la segunda venida. Los muertos en Cristo resucitarán primero o se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre, no en el aire, sino con el Señor. O sea que la Biblia enseña claramente que hay una segunda venida, el Señor Jesucristo vuelve por segunda vez, y la Biblia enseña claramente que los creyentes serán arrebatados para recibir al Señor en el aire y regresar juntamente con Él a la tierra. Es importante aclarar que históricamente la Iglesia de Cristo siempre ha creído en la segunda venida de Cristo y en el arrebatamiento. Ahora, en el siglo XIX surgió la teoría de que la segunda venida de Cristo iba a ser en dos etapas, una secreta y una pública. En la secreta es el arrebatamiento, algunos dicen 7 años antes de la venida del Señor, cuando comienza la gran tribulación, algunos dicen 3 años y medio antes, en medio de la tribulación, y otros dicen no, la segunda venida y el arrebatamiento son concomitantes, que es lo que nosotros creemos. Pero podemos diferir en los detalles. El punto es que todos los creyentes verdaderos a través de la historia hemos creído que hay una segunda venida y que hay un arrebatamiento. En Marcos capítulo 13, versículo 27 dice, y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. O sea, evidentemente, ahí nos está hablando, por ejemplo, del pueblo de Israel, que es como algunos interpretan ese texto, dice de los 4 vientos